con tu gloria, desciende Espíritu de Dios y llénanos. Desciende Espíritu de Dios, cúbrenos con tu gloria, desciende Espíritu de Dios y llénanos. Luz de gloria y poder, Amador, Salvador, te queremos sentir, Santo Dios de Israel, como el Pentecostés, llénanos otra vez de ti, de ti. Desciende Espíritu de Dios, llénanos con tu gloria, desciende Espíritu de Dios y llénanos. Desciende Espíritu de Dios, cúbrenos con tu gloria, desciende Espíritu de Dios y llénanos. Desciende Espíritu de Dios, llénanos con tu gloria, desciende Espíritu de Dios y llénanos. Desciende Espíritu de Dios, llénanos con tu gloria, desciende Espíritu de Dios y llénanos. Desciende, 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 desciende Espíritu de Dios, llénanos con tu gloria, desciende Espíritu de Dios y llénanos. Desciende Espíritu de Dios, llénanos con tu gloria, desciende Espíritu de Dios y llénanos.
hablarle a la pareja, me gustaría que se pongan así acá para que estén de frente a la congregación, así. Este acto es muy importante, pero no tendría mucha validez o valor si los padres no hacen un compromiso con el Señor. Y como ustedes han decidido de su propia voluntad traer a sus hijos para pedirle la bendición del Señor, yo quisiera preguntarle delante de la congregación como testigo, si ustedes se comprometen como padres de enseñar al niño la palabra del Señor para que él pueda conocerle, amarle y servirle. Amén. Gloria al Señor. También la segunda pregunta es también tan importante como la primera. Ustedes se quieren comprometer delante de Dios y de la congregación que es como testigo de vivir una vida cristiana como ordena la palabra para que su niño pueda entender lo que es ser cristiano. Amén. Gloria al Señor. Vamos entonces a orar. Extienda su mano hacia acá y vamos a bendecir a este bebé. Padre, en este hermoso día tenemos el privilegio de traer ante ti a Ander. Gracias por esta vida que tú has dado a estos padres. Gracias por la salud que tienen sus padres y yo te pido que tú los bendigas. Le des toda gracia, sabiduría, entendimiento para criar a este niño en el conocimiento tuyo, en el temor de Dios, en los mejores pasos de la vida para que sea una vida productiva y útil para toda buena obra. Yo te pido, Señor, que tú lo guardes todos los días de su vida, lo protejas de aquellas personas que le puedan hacer daño, de malas amistades, de todo aquello en la vida que pudiera hacerle un trastorno. Guarda su salud, guarda sus años de estudio en la escuela, guárdale en todo lo que emprenda para hacer que se vea que tu mano está sobre él y que él nunca se aparte del camino que sus padres le enseñen, que te sea fiel a ti y un día todos estemos juntos contigo
en el reino de los cielos. Sabemos que hay mucho cuidado y responsabilidad, mucho trabajo, por lo cual reconocemos que sin tu ayuda no lo podemos hacer. Te necesitamos, Señor, y pido que tú ampares tanto a los padres como a este niño, pero hoy lo presentamos delante de ti. Tu palabra dice, como ofrenda de olor fragante delante de tu presencia. Míralo, Señor, bello, joven, pequeño. Guárdalo, protégelo, santifícalo, cuídalo, Señor. Te lo entregamos a ti, lo levantamos como una ofrenda mecida delante de tu presencia. Bendícelo, Señor, que se vea que tu mano está sobre él todos los días de su vida, para que sea instrumento útil en tus manos para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús te bendecimos. Valdina, presento a Jesús. Padre, gracias por esta preciosa niñita. Te damos gracias por ella, por la salud, por todos los bienes, bendiciones que tú le has dado. Pero queremos, Señor, que ella crezca en gracia, en sabiduría delante de ti y de los hombres. Que se vea que tu mano está sobre ella para ayudarla, que sea brillante en sus estudios, que venga a ser útil en la sociedad. Que se vea que tu mano está sobre ella, que tiene algo especial que brindarte a ti en beneficio de otros. Señor, desarróllala como una muchacha limpia, sana, llena de tu gracia y tu favor. Que todos los días de su vida sean dedicados a ti y se vea tu bendición sobre ella. Yo la bendigo, la consagro a ti hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bendecimos. Amén. Su belleza
primero en Lucas 19, del 28 al 35. Lucas 19, versículos 28 al 35. Y luego vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Mateo 21, los versos del 8 al 11. Pero primero, leemos en Lucas 19, del 28 al 35. Y luego en Mateo 21, del 8 al 11. Y lee así la Sagrada Escritura para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versos del 8 al 11. Y leemos para la gloria de Dios. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Oremos. Señor y Padre celestial, te adoramos, te bendecimos, te estamos agradecidos por este hermoso privilegio y esta hermosa bendición de estar en tu presencia, en este santuario tuyo, Señor. Sabemos que tú estás aquí y que en esta mañana tú quieres hablar a nuestras vidas a través de tu palabra. Por eso te pedimos que envíes esta palabra envuelta en esa unción poderosa de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para que esta palabra corra, sea glorificada, produzca los frutos y resultados que tú deseas ver en nosotros. Suple toda necesidad a través de esta palabra. Llénanos en esta mañana de tu palabra. Glorifica tu nombre a través de esta palabra, Señor. En tus manos estamos depositados, sabiendo que nada tenemos que dar, pues solo en ti hay palabra de vida eterna, Señor. Entréganos esa palabra poderosa, y toda la gloria y la honra serán siempre tuyas, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, amados. Gloria al nombre de Jesús. Como tema a esta predicación vamos a decir, o a llamarla, tendiendo mantos y cortando ramas. Tendiendo mantos y cortando ramas. Esta es una semana muy especial, como decía su amada pastora y el pastor, porque se le conoce como la última semana de vida del Señor sobre esta tierra. Aunque luego resucitó, lo sabemos, pero esta era la conclusión de su ministerio terrenal, y se aproximaba el evento trascendental de la muerte de Cristo en el Calvario para derramar su sangre por toda la humanidad. Ese último domingo, porque fue un domingo que se inició
con su entrada a Jerusalén, que se le conoce también como su entrada triunfal, para luego de este evento subsecuentemente pasar por los momentos más difíciles en la vida del Señor. En el momento de traer lo que aquella humanidad hundida en la miseria, el pecado y en la confusión espiritual necesitaba. Era el que Jesucristo muriese para con su sangre preciosa redimir al hombre de sus pecados y traer la paz que Él solo puede traer. ¿Cuántos tenemos la paz de Cristo en esta mañana? A su nombre sea la gloria. Previo a la entrada de Cristo a Jerusalén, vemos cómo hubo una serie de cosas que se dieron antes de su entrada. Dice que Él iba de camino hacia Jerusalén, y entre Betfagé y Betania, allí Él se detuvo y envía a 2 de sus discípulos para preparar esa entrada como debía de prepararse. Notemos que en la persona de Cristo no había improvisación. El Señor no era alguien que improvisaba. Él todo lo ejecutaba en un plan perfecto y en una voluntad perfecta del Dios Padre. El hecho de mandar a sus discípulos a buscar un pollino no era una improvisación. Era algo que estaba escrito en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 9, que decía que Él debía de entrar a Jerusalén, o habría de entrar a Jerusalén. En un momento ese Mesías habría de entrar a Jerusalén sentado en un pollino de asna. Así que el Señor, en lo que hacía, lo hacía bajo una dirección divina, bajo una guianza de Dios. La vida del cristiano no puede ser una vida de improvisación. Nosotros como creyentes, hijos de Dios, tenemos una luz que nos guía en el camino. Tenemos una dirección divina que viene del cielo. Nosotros tenemos que caminar con firmeza, con seguridad, con decisión, porque tenemos al Padre que nos dirige, tenemos al Espíritu Santo que nos alumbra, y tenemos a Jesucristo, el buen pastor, que nos lleva de la mano. ¿Cuántos alabamos su nombre en esta mañana? Es triste ver cuántos creyentes viven vidas cristianas de improvisación. Es un mero improvisar, y ante las circunstancias de la vida dicen, bueno, déjame ver, voy a hacer esto, y si esto no me sale, hago esto otro. No, cuando nosotros nos enfrentemos a cualquier situación, hay un lugar santísimo que podemos acudir en la presencia del Señor para que nos diga, Señor, ¿qué debo hacer? Pero a veces fallamos y no doblamos las rodillas y nos dejamos guiar por la experiencia, o porque, bueno, ya yo tengo unos añitos en el Evangelio, y entre paréntesis, yo llevo 48 años que le sirvo a Jesucristo. Me convertí a los 12. Si usted sabe álgebra y trigonometría, ya sabe mi edad. Alabado sea el Señor. Así que cierto es que es importante esa guianza, esa dirección, para que todo lo que hagamos sea bajo una dirección divina, bajo una guianza de Dios. Por eso el Señor manda a sus 2 discípulos y le dice, vayan allá a la aldea y van a encontrar un pollino atado, desatadlo, y si alguien os preguntare, decid, el Señor lo necesita. Y así ellos lo hicieron. Fíjense que antes de su entrada a Jerusalén hubo unos arreglos que había que hacer, unas cosas que había que hacer. Hubo personas que intervinieron para que se diera esa entrada a Jerusalén como Dios quería, no como nadie quería, sino como el Padre quería. Si nosotros queremos que Cristo entre triunfalmente en muchos lugares, no en Jerusalén, en Orlando, donde sea, tenemos que ser instrumentos, facilitadores,
para esa entrada triunfal. Aquellos hombres ni se imaginaban que estaban en el programa de Dios, los dueños del pollino. Porque cuando los dueños se dieron cuenta que le estaban desatando el pollino, no llamaron al 911, sino que hicieron una pregunta: ¿por qué desatáis el pollino? Pero las palabras que ellos expresaron no fueron las de ellos, fueron las de Cristo. Cuando dijeron, porque el Señor lo necesita, porque el Señor se lo dijo, responderán ustedes, porque el Señor lo necesita. Y cuando usted declara la palabra de Cristo, se abren las puertas. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto adoramos la gloria de Cristo en esta mañana? Que las puertas se abrieron porque la palabra del Señor fue expresada y comenzó a facilitarse su entrada triunfal a Jerusalén. Nosotros, como buenos facilitadores, para que Cristo entre, quién sabe, a tu familia, a tu hogar, a tu matrimonio, a tu vecindario, a tu comunidad, a tu ciudad, a tu país. Para ser buenos facilitadores, tenemos que siempre tener en nuestros labios la palabra de Cristo. No hay otra palabra que pueda tocar los corazones de los hombres y hacer que se muevan a hacer la voluntad de Dios. Aquellos hombres no cuestionaron nada, simplemente dijeron: llévesen al pollino. Y claro, el Señor no se lo pidió como una donación, era prestado. Ese pollino volvió a sus dueños luego, después que él entró a Jerusalén. Hay cosas que el Señor nos las pide y Él las retiene, pero hay otras que nosotros simplemente las cedemos en préstamo. Así que el Señor coge prestado, pero paga también. Gloria al Señor. Así que si usted coge prestado, aprenda a pagar. Alabado sea Dios. Luego que ese pollino es traído al Señor, siguió el proceso de la preparación de la entrada triunfal. Dice que sus discípulos colocaron sus mantos sobre el pollino, y me gusta esa declaración de Lucas que dice: y lo trajeron a Jesús, el pollino, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Mire, no podía ser de otra manera que el Señor entrara a Jerusalén sino sobre un pollino de árbol. Primero, porque así lo declaraba la palabra en Zacarías capítulo 9. Segundo, su entrada triunfal tenía que ser una donde Él fuese levantado, puesto a un nivel por encima de todo el mundo. Cristo no podrá entrar jamás de manera triunfal en tu corazón a menos que tú no lo subas, a menos que tú no lo exaltes, a menos que tú no lo pongas por encima de todas las cosas en tu vida. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto alabamos la gloria del que vive en esta mañana? Por eso dice: y subiendo a Jesús encima. Qué lindo es cuando usted y yo exaltamos al Señor, que lo ponemos por encima, lo elevamos, alabado sea Dios, por encima de toda nuestra familia, nuestros parientes, amigos, por encima de mis creencias, por encima de mis deseos, por encima de mis metas. Yo tengo que poner a Cristo en mi vida. Gloria al nombre del Señor. Es hermoso cuando lo exaltamos, cuando hacemos que todo el mundo lo pueda ver, porque está por encima. Cuando ponemos a un lado nuestro propio yo, nuestra propia persona, y lo ponemos a Él como el centro de atracción, donde quiera que nosotros estemos. Es triste decirlo, pero hay tanta gente que en vez de subir a Cristo lo bajan. Hay lugares donde a Cristo lo bajan de los púlpitos, lo bajan del mensaje, lo bajan de las enseñanzas, para dar paso a cosas que no edifican. Bajan al Señor y meten la psicología, bajan al Señor y meten el humanismo,
bajan al Señor y meten tantas cosas que realmente no traen ninguna cosa positiva al pueblo del Señor. Y aquellos que bajan a Cristo es porque están buscando lo suyo propio, exaltar su propia persona, su ministerio. Están buscando ventajas personales, están buscando glorias y reconocimientos humanos de los hombres. El único reconocimiento que a mí me interesa es de aquel que un día me llame a su presencia y me diga: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuánto alabamos al Señor en esta mañana? Por eso hay tanta iglesia muerta donde no se siente la presencia de Dios, porque al Señor hace rato que lo bajaron. Y ahora la figura que emerge es la de un pastor, la de un ministro, la de una persona. Y la gente centra su mirada en ese hombre que nada puede hacer por ellos. Porque en toda la realidad, hermano, no es el pastor el que ha hecho lo que en su vida se ha realizado hasta este día. Sí, el pastor es un instrumento. Y ciertamente somos siervos inútiles, porque el Señor lo dice: cuando hayáis hecho todo lo que os ha mandado a hacer, siervos inútiles sois. Somos instrumentos nada más. El grande en la iglesia es Jesucristo. El que se lleva la gloria aquí se llama Jesucristo. Aleluya. El que lleva todo el reconocimiento en este lugar se llama Jesucristo. Y damos gracias por los pastores, porque se han puesto en las manos de Dios. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, gloria al nombre del Señor. No para llevarnos a ellos, sino para llevarnos al Calvario, aleluya. Para llevarnos a conocer que hay una tumba vacía. Para llevarnos a conocer que allá arriba, sentado a la diestra de Dios, está aquel que es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro abogado y sumo sacerdote, que se llama Jesucristo. Denle un aplauso a Cristo en esta mañana, hermano. Y subieron a Jesús encima. Ese es lo primero para que haya una entrada triunfal de Cristo donde quiera. Ese es el primer punto, que Él tiene que estar por encima de los concilios, por encima de las denominaciones, por encima de las misiones, por encima de un nombre o de un hombre, de un ministro, un ministerio. Él tiene que estar por encima. Él es el centro de atracción en la iglesia. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos decimos amén en esta mañana? Y luego que Él estuvo por encima, siguió en su caminar, en esa entrada triunfal. Aleluya. Y cuando Cristo está por encima, comienzan a producirse cosas que son importantes en esa entrada triunfal. Mire esto. Mire lo que dice la Escritura. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. La multitud tendía sus mantos. Por eso es que el tema del mensaje es tendiendo mantos y cortando ramas. Para que Cristo pueda tener una entrada triunfal, en esta mañana tenemos que tender nuestros mantos. ¿Y qué representa el manto? En los tiempos bíblicos, el manto era una vestidura o parte de la vestimenta del pueblo de Israel. Se utilizaba la túnica interior, que era una túnica como tal, y en la parte exterior la persona llevaba un manto, pero ese manto era importante en el sentido de que distinguía a quien lo llevaba. El manto bien podía señalar el estatus social de la persona. Podía inclusive señalar el estatus económico. Si una persona
con buena capacidad económica o si era una persona pobre. Ese manto, esa vestidura, también determinaba la posición religiosa de la persona, porque los fariseos, los saduceos, el sumo sacerdote y los sacerdotes tenían un manto que los distinguía. En el caso mismo de Cristo, él tenía un manto, y ese manto lo distinguía como maestro. Por eso en ocasiones le llamaban maestro. La misma María Magdalena en su resurrección le llamó Raboní, que quiere decir gran maestro. El manto era un distintivo. No todo el mundo tenía el mismo manto. Vuelvo y repito, de acuerdo a su posición social, su posición económica, su posición religiosa, de acuerdo a oficios o a cosas que usted ejercía dentro de la sociedad, ese manto lo distinguía. Si usted ve la escritura, el propio Bartimeo, ¿se acuerdan? Que estaba junto al camino mendigando, que Jesús entró, y cuando Jesús va saliendo de Jericó, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo mandaron a callar y él más gritaba, hasta que el Señor lo mandó a buscar y le preguntó: ¿qué quiere que te haga? Y él dice: que recobre la vista. Cuando usted recobra algo es porque usted lo había perdido. Él dice que recobre, no dice que reciba, que recobre. E inmediatamente que Cristo hace el milagro, ¿qué hizo? Dice que se despojó de su manto y lo tiró, porque aquel manto lo distinguía a él como un mendigo, porque la escritura dice que estaba junto al camino mendigando. Dice: ya yo no necesito este manto, porque desde hoy ya yo no voy a ser un mendigo. Gloria al nombre del Señor. Ahora yo voy a usar otro manto. Alabado sea el nombre del Señor, porque Cristo me quitó el manto que yo tenía antes. ¿Cuánto alabamos su nombre en esta mañana? Así es que el manto era algo tan especial, que ese manto, como ya hemos dicho, era como la identidad misma de la persona. Lo identificaba. Alabado sea el nombre del Señor. Había también los mantos de profeta. Profeta, que lo distinguía como profeta. Cuando el Señor va haciendo su entrada triunfal, y cuando Cristo está elevado y Cristo está puesto en alto, usted no puede menos que quitarse el manto de su identidad. No importa quién usted sea rico, sea pobre, sea un intelectual o sea una persona sin letras. No importa quién usted sea, cuando Cristo va entrando y está haciendo su entrada triunfal, los mantos no pueden quedar sobre nuestros lomos. Tenemos que despojarlos, aleluya, y como dice la escritura, tenderlos a su paso. En otras palabras, yo pongo a tus pies quien yo soy. Yo pongo a tus pies lo que yo represento en este día, gloria al Señor. Yo pongo a tus pies, aleluya, mi posición social, mi posición económica, mi posición religiosa y cualquier posición que hay en mi vida, yo hoy la estoy poniendo a tus pies. ¿Cuánto alabamos la gloria de Él? Levante la mano y denle la gloria a Cristo, aleluya. Porque cuando Cristo hace su entrada triunfal, yo no me huelgo de la preparación académica que yo pueda tener, los títulos que pueda poseer. Que si tengo un bachillerato en teología o una maestría en teología o un doctorado en teología o en literatura hebrea o en demonología. Cuando Cristo entra, cuando Él está puesto en alto, oiga, usted se derrite, los títulos desaparecen. Alabado sea el nombre del Señor, porque lo único que usted desea es darle la gloria y la honra y la alabanza al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. ¿Cuánto alabamos su gloria y su nombre en esta noche, esta mañana? Hay gente que no se quiere despojar de sus mantos. No, porque yo tengo un doctorado en teología y yo no puedo estar brincando ni llorando mucho en el culto,
Mire, cuando yo siento la presencia de Dios, ay, Dios mío, yo me derrito, hermano. Se lo digo, ahí sentado, mire, yo lloraba como un nene, porque yo sentía la presencia de Dios moverse de una manera poderosa aquí en esta mañana. Y todavía siento, oiga, como deseos de llorar, pero me contengo para que no sea un mensaje de lágrimas nada más. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea Dios, aleluya. ¿Cuál es ese manto que el Señor quiere que tú pongas a tus pies en esta mañana? Aleluya, gloria a Dios. Dios. Oh, gloria a su nombre para siempre. Oh, gloria a su nombre para siempre. Tiende tu manto, tiéndelo en esta mañana. Reconoce que lo que eres y lo que tienes, Él es el que te lo ha dado. Gloria al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Que no es por tus atributos, no es por tu conocimiento, no es por, aleluya, tus habilidades, quién eres y lo que posees, es por su gracia, su misericordia, porque Él ha sido bueno contigo y conmigo en esta preciosa mañana. Tenemos que tender el manto para que Él tenga una entrada triunfal en nuestra vida. A su nombre sea la gloria. Gloria a su nombre para siempre. La Escritura también dice: y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Gloria al Señor. Una rama de un árbol es algo vivo. Algo vivo que usted arranca, usted desprende. Y al arrancarlo y desprenderle, ¿qué pasa con eso? Se muere. Para que Cristo tenga una entrada triunfal en su vida y en mi vida, en esta mañana tenemos que comenzar a arrancar ramas que están vivas en nuestra vida. Cosas. Porque una rama de un árbol es una cosa, y en nosotros hay cosas que están vivas. Y para que haya una entrada triunfal, usted tiene que arrancar esas cosas que están vivas y de igual manera ponerlas a los pies de Cristo para que se mueran. De nada serviría que ramas secas usted la pusiera, porque lo que está muerto, muerto está. Lo que necesita morir es aquello que está vivo. Por eso en Colosenses capítulo 3 el apóstol dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Cuántas ramas vivas hay en nuestra vida en esta mañana? ¿Lo pueden haber? Mire, le voy a mencionar algunas nada más. Hice una listita pequeña aquí, como de 30. Alabado sea el nombre del Señor. Pues son más, pero para que usted no se me canse, gloria al nombre del Señor. Yo solo las voy a mencionar, no voy a entrar en esos detalles, así que no se asuste. Bendito el Señor. Y es cierto, hermano, que podemos tener muchas cosas vivas que tienen que morir en esta mañana. Gloria a Dios. Que tenemos que tomar nosotros la determinación de arrancarlas y ponerlas a los pies de Cristo para que se mueran de una vez y para siempre. Gloria al nombre del Señor. Por ejemplo, usted puede tener esa rama viva de los malos deseos. Usted puede tener vivos en esta mañana malos deseos. Puede tener malos pensamientos vivos todavía. Tienen que ser arrancados, desprendidos y puestos a los pies de Jesús. Malos hábitos, malas costumbres, hasta tradiciones que a veces cargamos por años y que el Señor quiere que usted salga de eso ya de una vez para siempre. El yo, el ego, puede que esté vivo ahí y eso no te deja que Cristo entre triunfalmente en tu vida. El rencor, esa ramita del rencor, del odio, de las contiendas, de los resentimientos, de los pleitos y los celos, de las enemistades y las envidias y disensiones. Esa ramita puede que esté por ahí viva
Y en esta mañana la tienes que arrancar. Aleluya. Tienes que decir, hasta aquí. Hasta aquí, de aquí en adelante se acabó. Muerte contigo. Aleluya. Porque yo quiero que Cristo entre triunfalmente en mi vida en esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Esa ramita de los prejuicios. ¿Cuánta gente tiene prejuicios? Y no voy a entrar en más detalles. La ramita de la impureza, de cosas impuras que tú sabes que estás haciendo. Esa ramita, esa rama, tienes que cortarla, tienes que arrancarla. La ramita de la inmundicia, de las pasiones desordenadas, de la laxidia, la avaricia, el amor al mundo y las cosas del mundo, la ira, la indiferencia espiritual a las cosas de Dios, la frialdad espiritual, el conformismo, esa ramita del conformismo que te está llevando a la tumba. Vive Dios. Aleluya. Antes que tú morir, haz que ella muera en esta mañana, gloria al Señor. A su nombre sea. Y usted puede seguir mencionando muchas cosas que la propia Escritura las menciona también. La idolatría. Yo sé que usted quizás no se dobla ante una imagen, pero quién sabe, usted está idolatrando muchas cosas. Aleluya. Familiares, cosas que usted posee. Aleluya. Hijos, hijas, mami, papi, mamá, papá. El carro. Aleluya, usted lo idolatra y por eso usted no monta a nadie en el carro para traerlo a la iglesia. Tenga cuidado con el pollino, que el Señor se lo puede quitar. Gloria al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Pero qué lindo, aleluya, que luego que esa gente tiró el manto, también tuvieron que arrancar esas ramas vivas y ponerlas en el camino delante del Señor. Aleluya. Aleluya. Para que muriesen. Gloria a Dios. ¿Estaremos nosotros dispuestos en esta mañana a arrancar esas ramas? ¿Cuántas ramas puede que usted tenga en esta mañana? Pero el Señor te dice, si tú quieres que yo entre triunfalmente en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu vida espiritual, comienza a arrancar esas ramas que te están estorbando la bendición mía. Aleluya. ¿Cuánto alabamos la gloria del Señor, hermano? Se atreve a levantar la mano y adorarle en esta mañana. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, aleluya. Maravilloso el nombre de Jesús. Y para terminar, yo no voy a ser muy extenso en esta mañana. Bendito el nombre del Señor. Dice, comenzando en el verso 8 de Mateo 21, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Alabado sea Dios. Cierto es que en la iglesia, en la obra, en el pueblo, hay gente que van adelante. Mire, ir adelante, eso era un privilegio, ser de los primeros, de los que iban adelante. ¿Ve? Adelante, porque Cristo iba adelante y la multitud lo estaba siguiendo. O sea, había gente en primera fila, en otras palabras, de los que estaban bien adelante, de los que estaban más cerca del Señor, que lo podían ver más de cerca. Pero dice la Escritura también que habían otros que iban ¿qué? Atrás. No sé si usted entiende el término, porque en Puerto Rico se dice en la cola, en lo último. Alabado sea el Señor para siempre. Yo no sé dónde tú estás en esta mañana, si tú eres de los de adelante o si tú eres de los de atrás. ¿Ves? Porque hay gente que dice que yo estoy en la cola, yo estoy atrás. Y usted se goza y quién sabe hasta se siente un poco triste cuando ve que otros están adelante, que van delante de usted, que están allá, bien adelante, mientras que usted anda por acá atrás. Alabado sea Cristo. Pero fíjese lo que dice la palabra en esta mañana, y es lo que Dios quiere.
que entendamos en su presencia. Dice que la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al hijo de David. En otras palabras, todos estaban en una alabanza. Tanto los que iban adelante como los que iban atrás estaban alabando y adorando al Señor. Amén, aleluya. Aunque tú te sientas atrás, porque a veces dices: ay, Dios mío, yo estoy atrás y no avanzo, estoy en la cola. Pues mira, empieza a alabar en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Lo importante en esta mañana es alabar, es adorar, es reconocer a aquel que está delante de ti. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto adoramos la gloria del Señor en esta mañana? Oh, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Porque a veces pensamos, aquel que está delante, pues es fácil adorar allá. Ahí sí que es fácil, es bueno, no se hace difícil. Aleluya. Pero no estribes tu alabanza y tu adoración en nadie. Independientemente que esté más adelante que tú, más aventajado que tú, o puede estar en una mejor posición que tú, en la obra de Dios o en la presencia de Dios, eso no te priva de que tú le alabes en esta mañana, gloria al nombre del Señor. Que tú le adores, aleluya, independientemente, aleluya, donde te encuentres en esta mañana. Lo importante es que todos alabemos, que todos adoremos, que todos podamos decir en esta mañana: Hosana. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos alabamos la gloria de Cristo? Gloria a Dios. En esta mañana hay mantos que tender y hay ramas que cortar y arrancar para que Cristo tenga una entrada triunfal. Nuestros hogares a veces están carentes de esa presencia y bendición de Dios, porque todavía tenemos mantos puestos que hace rato usted debió haberlos tendido, o porque hay ramas que debió haber cortado y no lo ha hecho. Yo te aseguro que esta mañana que eso va a marcar la diferencia en tu familia, en tu hogar, tu matrimonio, en tus finanzas, en todo. Porque el Señor en todo está interesado en bendecirnos. Así que si en esta mañana, antes que nada, hubiese alguien aquí que no conoce a Cristo, Él quiere hacer una entrada triunfal en tu vida. Ese manto del pecado que te agobia, que te doblega, que te asfixia, despréndete de él. La única manera es aceptando a Cristo como tu Salvador. Todas esas ramas, aleluya, que están minando tu vida, también el Señor en esta mañana te va a ayudar a desprenderte de ellas. Alabado sea Dios. Si hubiera alguien aquí que no conoce al Señor y que en esta mañana dice: yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador, yo quiero que Él haga una entrada triunfal en mi vida, porque lo necesito por mi familia, por mi hogar, por mi matrimonio. Viera alguien, levante su mano, yo voy a orar por usted. Gloria al Señor. Un amigo, amiga que en esta mañana no tiene al Señor y que quiera recibirle. Y si usted necesita la oración, también le invito para que venga aquí al altar y oremos juntos en la presencia de Dios. Y no sienta vergüenza ninguna. Alabado sea Dios. Lo importante es que usted en esta mañana permita que Cristo entre triunfalmente, como lo hizo allí en Jerusalén. Alabado sea Dios. Puestos de pie en esta mañana. Si hubiera alguien que necesita la oración, el llamado está abierto.